Y estamos con Diego Pajares, coordinador del Poder en tus Manos, para tratar de entender, a ver, algo que nos preguntamos todos los peruanos y no es de ahora. Diego, ¿cómo estás? Ante todo, muy buenas tardes. ¿Qué significa? ¿Qué significa este alto ausentismo en estas elecciones internas en los partidos políticos? ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes. Y sí, preocupa realmente la baja cantidad de afiliados, ¿no?, que han acudido a la primera fecha de las elecciones internas de los partidos, que es donde finalmente se van a elegir o oficializar a los candidatos por los cuales vamos a ir a votar todos los peruanos en octubre próximo, ¿no? Y estamos hablando, nos preocupa porque estamos hablando de afiliados a los partidos políticos, no estamos hablando de todos los peruanos o gente que no está comprometida en política, estamos hablando de afiliados que supuestamente están comprometidos con sus partidos y cuya participación ha sido realmente preocupante. El partido que menos participación ha tenido, pues ha tenido 3% de participación, que ha sido el Partido Demócrata Verde, Democracia Verde, y el partido que más afiliados ha tenido asistiendo a votar ha sido el FREPAP, con un 30%. Es decir, que en el mejor de los casos, solo 3 de cada 10 afiliados han acudido a votar. En este punto nos preguntamos, aquí en nuestra cobertura del Poder en tus Manos, si es que las elecciones internas, que es esta opción que se decidió tomar por el tema de la COVID-19, en opción o como alternativa a las primarias abiertas que, recordemos, por la reforma política se aprobaron, es decir, las elecciones internas, por un lado, en la que los afiliados de cada partido van a votar por sus candidatos, se están utilizando en lugar de las primarias abiertas que determinó la reforma electoral, en la que deberíamos todos los peruanos acudir a votar, no importa el partido, por aquellos que creamos que son mejores, y se establecían aquí una serie de requisitos para poder llegar finalmente a las elecciones definitivas, ¿no? Aquí nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué se postergó por segunda vez las primarias abiertas y terminamos finalmente en estas elecciones internas que están siendo demostrado que tienen una baja representación? Esa pregunta nos hicimos y elaboramos un informe muy interesante con datos y alternativas que nos presenta la reforma electoral con las primarias abiertas, así que escuchemos. El domingo 15 de mayo se llevó a cabo la primera fecha de las elecciones internas, en las que los afiliados de 15 partidos políticos y 131 movimientos regionales debían asistir para votar por sus representantes en las elecciones 2022. El evento fue opacado por la baja asistencia de militantes, que en algunos casos llegó solamente al 10% del total de afiliados de cada partido. El Jurado Nacional de Elecciones informó, además, que las ausencias también fueron de miembros de mesa. Los extremos están marcados por el Partido Democracia Verde, que solo alcanzó un 3% de participación, mientras que el FREPAP obtuvo la mayor asistencia, con un 33% de militantes que acudieron a elegir a sus postulantes. El ausentismo en las internas es un problema que se arrastra desde las elecciones 2021 y refleja la precariedad de nuestro sistema de partidos políticos, sostiene el abogado José Tello Alfaro. Y acá hay dos factores que intervienen, que los partidos políticos tienen un problema estructural, no son partidos orgánicos. Y en segundo lugar, que existe pues una importante cantidad de listas únicas, no más de 7.000 listas únicas a nivel nacional, con lo cual pues el nivel de competitividad es mínimo. ¿Para qué vamos a ir, digamos, en el supuesto de que seamos afiliados a un partido, a una elección, si es que sabemos que hay una lista única? No hay hay un mínimo incentivo. Si bien podría hablarse de una crisis de representación al tener tan poca presencia de afiliados en las elecciones internas, las reglas del juego establecidas por las autoridades determinan que los candidatos que se eligen en las internas son aquellos que obtienen la mayoría simple de votos. Así lo recordó Katiuska Valencia, gerente de supervisión de fondos partidarios de la OMPE. El Jurado Nacional de Elecciones emitió dentro de un reglamento de competencias que las listas que obtenían mayoría eran las que iban en carrera hacia la inscripción, así sean 10 votos. En principio, esas son las reglas de juego. Y son reglas de juego que tanto el sistema electoral tuvo que reglamentar, producto de los cambios que hizo el Congreso en su momento al incorporar estas internas en lugar de las primarias. Es en este contexto cuando las primarias abiertas, parte de la reforma electoral, que fueron postergadas ahora en 2 elecciones, cobran relevancia. Cuando finalmente se puedan realizar,
todos los peruanos estaremos obligados a acudir a votar por las opciones que finalmente se presentarán en elecciones, sin importar el partido político. Esto permitirá que tengamos candidatos de mayor calidad, pues las primarias establecen mínimos de participación, según explica el oficial de programas de IDEA Internacional, Luis Egusquiza. Pero las primarias en el Perú además tienen una valla de participación. Las organizaciones políticas de alcance nacional están obligadas a superar el 1.5 del padrón de afiliados en votos. En el caso de las organizaciones o los movimientos regionales, estos tienen que superar el 4% del padrón del ámbito en el que se desarrollan, es decir, la región. También poniendo una valla y no permitiendo la participación de las organizaciones que no superen esa valla, ¿no? Entonces esto le daría a la primaria la calidad de un primer filtro. Esta opción, sin embargo, fue postergada por segunda vez por el Congreso con la venia de los entes electorales. En elecciones futuras, este filtro debería aplicarse en aras de la calidad al momento de elegir. Bien, Omar, estimados oyentes, teníamos ahí entonces el informe analizando un poco lo que serían estas primarias abiertas en las que todos los peruanos iríamos a votar y que han sido pues postergadas 2 veces por el Congreso de la República porque pues el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, dijeron que no había mucho tiempo para implementarlas, pero ya hemos visto que estas primarias abiertas, definidas por la reforma política, la reforma electoral, pondrían la valla mucho más alta a los partidos, ¿no? Les exigirían un mínimo de votos previo a las elecciones para participar. Si no pasan esa suerte de valla, ¿no? Los partidos políticos nacionales, 1.5% del padrón total, ojo, no de afiliados, del padrón total de los 25 millones de peruanos que irían a votar, si no pasan ese mínimo, no son elegibles para las elecciones siguientes. En el caso de movimientos regionales, el 4% del padrón de su región. Entonces, les darían requisitos a los partidos políticos que cumplir para esforzarse, para preparar cuadros políticos, para ofrecer mejores propuestas y formar a sus postulantes. Lo cual, evidentemente, aquí no está pasando porque las elecciones internas, los afiliados, como no hay sanciones y al final son listas únicas que van a quedar de todas maneras, no hay un mayor esfuerzo y hay una baja representación. No estaremos al tanto de todas maneras para que esto no se postergue más, porque se han postergado 2 veces las primarias. Nuevamente tiene que ver con el menú que nos ofrecen a los electores los partidos políticos, que lamentablemente, como hemos podido observar, no es el mejor. Y ojo que las elecciones 2021, ya aplicando ciertas reformas políticas, como por ejemplo el tema de la valla electoral, de 24 partidos que participaban en las elecciones ya quedan solamente 15. Claro. Han perdido la inscripción el APRA, el PPC, partidos históricos. Entonces va quedando demostrado que las vallas funcionan y se debería seguir elevando esa valla aún más para tener finalmente los electores mejores opciones para elegir. Y partidos reales, no cascarones, que es lo que vemos en muchísimos casos. Muchísimas gracias, Diego, gracias, Omar, por toda la información. Diego Pajares, coordinador del Poder en tus Manos. 1:30 de la tarde, vamos a escuchar los titulares de la media hora. Venimos con más aquí en la Rotativa del Aire. El poder en tus manos. Elecciones regionales y municipales 2022.